Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer dos versículos de Hechos 8. Luego vamos a orar y voy a aprovechar para orar por este ingeniero Sierra, que ha perdido a su madre y nos están pidiendo que oremos por él y por su familia para que el Evangelio llegue también a sus casas a través de nuestro hermano Humberto. Pero vamos a leer dos versículos, el 4 y el 5 de Hechos 8, 4 y 5. Mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana venimos de nuevo delante de tu presencia, Señor, anhelante de ti, hambriento de ti, Señor, deseosos de que tu voz poderosa y a la vez dulce, penetrante y a la vez consolante, Señor, toque nuestros corazones, transforme nuestras vidas, ilumine nuestro pensamiento y nos doblegues a ti, Señor. Impúlsanos con tu palabra a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Te ruego, Padre, que nos bendigas durante la exposición de tu palabra. Controla mis pensamientos, Señor, mis palabras, mi tono de voz, mi ser completo. Lléname de tu Santo Espíritu para poder entregar tu mensaje con fidelidad. Para eso te pido que quites de mí todo orgullo, Señor, todo lo relacionado con el orgullo, y me dotes de humildad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te ruego por el ingeniero Sierra, allá en la ciudad también de Comayagua. Padre, que nuestro hermano Humberto ha venido apoyando y trabajando, enseñándole, Señor, y hoy lo acompaña. Si no es hoy, en los próximos días, sé que tendrá la oportunidad de hablarle de ti, Señor, nuevamente, para que tú le des consuelo ahora, pero que abra su corazón al Evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sin predicación no hay evangelización. Ese es el nombre del mensaje de hoy. Hasta el día de hoy, yo personalmente no he estudiado la vida de Francisco de Asís, pero sí tengo conocimiento que a él se le acredita una popular expresión que dice lo siguiente, seguramente la han escuchado o la han leído: predica el Evangelio en todo momento y, si es necesario, usa las palabras. Bueno, Francisco de Asís, en este caso específico, solo tiene la posibilidad de estar en lo correcto si ante una repregunta de ¿cuándo es necesario entonces predicar?, él respondiera o hubiese respondido: siempre es necesario predicar. En caso que su respuesta no fuese así, él no estaría en lo correcto en este punto de lo que dice. ¿Qué es lo que realmente pasa con esa expresión de predica el Evangelio en todo tiempo y, si es necesario, usa las palabras? Lo que pasa es que en nuestros días esto da a entender que no es frecuente que sea necesario predicar con el sentido real de lo que es predicar el Evangelio, que es suficiente con llevar una vida piadosa, o que la vida piadosa entonces es una forma de predicarlo. Y eso, mis amados hermanos, en estos términos que estamos hablando,
no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entiéndase por predicación la expresión verbal del Evangelio de Cristo. Es decir, la predicación es parte del plan de Dios para alcanzar a los perdidos. Para ser más claros, hermanos, por muy piadosa que sea la vida de alguien o la vida de ustedes, eso no va a salvar, ni va a llevar a la salvación a ninguno de los que esté cercanos a su alrededor. Es posible, pero con una posibilidad muy baja, pero no es seguro, que alguien se inquiete al verles a ustedes una vida piadosa y que entonces se acerque para preguntarle cómo hace para llevar una vida piadosa. Pero eso sería la excepción a la regla. Entonces usted tendría que hablarle de Cristo. Pero no es suficiente con llevar una vida piadosa para evangelizar. En definitiva, lo que sí salva a los perdidos es Cristo, la vida perfecta de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, el sufrimiento como nuestro sustituto, su sepultura y su victoria sobre la muerte. Poner la fe en Cristo y en toda su obra redentora es lo que nos salva. En definitiva, Cristo es el que nos salva. Y para que la gente sepa eso, entonces debemos predicarles. Es Pablo, el apóstol Pablo, el que hace este par de preguntas. Escúchenlas. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación es parte del plan de Dios para la salvación de los suyos. Y en cuanto a la expresión de Francisco de Asís, que no la estoy satanizando tampoco, yo quiero imaginarme que su intención era exhortar a los creyentes a que vivan de tal manera que su conducta no contradiga su predicación. Y de ser así, entonces sí estoy de acuerdo con él. Y se volvería una expresión muy similar a la que dijo Carlos Spurgeon, que me gusta mucho como lo dijo él: que el sermón de tu vida lo predique tu conducta. Porque sin duda alguna, y en lo que sí estamos de acuerdo, es que nuestra vida debe ser coherente con nuestra fe o con la fe que decimos que profesamos. No podemos decir que somos cristianos, pero viviendo como paganos. Pero bueno, el punto es que los incrédulos no creerán si no escuchan el Evangelio. Y para demostrarlo, solo deseo que cada uno de ustedes, por favor, recuerden cuando ustedes creyeron en Cristo. Escarben en su memoria. Sé que cada historia será diferente. Sé que Dios usó múltiples medios. Desconozco las formas. No lo sé. Pero ustedes no podrían ser llamados creyentes el día de hoy sin haber escuchado el mensaje del Evangelio. Tuvieron que haber escuchado el Evangelio, ya sea que lo escucharon cuando alguien en privado les exponía las verdades acerca de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, o sea que haya sido desde una banca de alguna iglesia o desde una silla en esta misma iglesia, cuando su alma fue conmovida por la predicación del Evangelio. No sé, hermanos, sea como sea, estoy seguro, sin margen de error, que fue por la proclamación verbal del Evangelio
de Cristo. Ese es el común denominador en cada caso de los que hoy creemos en Cristo. En algún momento de nuestra vida escuchamos la predicación del Evangelio. Lo escuchamos explicado de diversas maneras, pero seguramente entre las cosas que escuchamos, con otras palabras o con otros versículos, escuchamos acerca de aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, como lo dice Gálatas. Es decir, escuchamos de Cristo. Y mientras escuchábamos el Evangelio, seguramente escuchábamos que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, como lo dice 1 Pedro 2:24. Y al escuchar esas verdades, nuestra alma fue regenerada y nuestra fe fue depositada por completo en la persona y en la obra de Cristo. Algunos recuerdan hasta el más mínimo detalle del día que entregaron su corazón a Cristo. Otros no, o del día que Cristo los salvó. Algunos saben acerca del tema del que el predicador estaba exponiendo, en el caso que haya sido así. Otros no. Lo que sí les puedo decir, amados hermanos, a cada uno de ustedes, que si son creyentes, ustedes escucharon hablar de Cristo y su cruz. Ustedes escucharon hablar de Cristo y de su obra expiatoria. Ustedes escucharon hablar de Cristo y su muerte. Tuvieron que haber escuchado hablar de Cristo y su resurrección. Yo tengo un vago recuerdo del día que la palabra de Dios atravesó mi alma, me quebrantó, y era un niño, hermano, pero lo recuerdo. Y acuerdo algunos detalles, como quién era el predicador, a dónde estaba sentado. Incluso recuerdo, no toda la ropa, recuerdo la camisa que yo usé ese día. Y lo único que sé es que Cristo me salvó por la predicación del Evangelio. Estoy claro que no tenía el conocimiento que tengo 30 años, más de 30 años después de eso. No entendía muchas cosas. Algunas las entendía mal, pero creí que Cristo en la cruz pagó por mis pecados y que había vencido la muerte y que había resucitado entre los muertos. Ese mensaje, hermanos, no puede ser obviado en la proclamación y en la extensión y en el crecimiento o plantación de la iglesia. Les garantizo que el predicador que ustedes escucharon el día que entregaron su vida a Cristo o que fueron salvados por Cristo, no estaba hablando del último mitin político en el país. Tampoco estaba hablando desde el púlpito de las futuras elecciones o de las guerras que ese día se llevaban a cabo alrededor del mundo. Estoy seguro que ese día no escucharon los 5 consejos de cómo ser un empleado ejemplar o los 7 consejos para ser un emprendedor exitoso. No, hermanos, el púlpito es un lugar muy sagrado. Estoy seguro que ustedes escucharon el Evangelio de Cristo. Y eso mismo es lo que los perdidos deben escuchar el día de hoy. Y lo que deben escuchar desde nuestros labios. Hay alguien a su alrededor que debe de escuchar este mensaje de labios de ustedes. Usted que hoy está aquí sentado o sentada y es un creyente y está oyendo esto, tiene que estar consciente que hay alguien afuera a quien usted debe hablarle
de Cristo. Yo no sé de quién, usted seguramente tiene identificadas algunas personas. Que tal vez no es a ellos, pero a usted hay algo que le hace que tenga que hablarle. Puede ser que lo rechacen o que lo escuchen, yo no sé, pero tiene que hablarle de Cristo. El mensaje de hoy, hermanos, debo ser transparente con ustedes. No es el punto central de la sección de Hechos en el capítulo 8. Sin embargo, es un detalle importante alrededor de estos registros de la iglesia del primer siglo. Y es un detalle muy importante acerca de cómo se expandía la iglesia. Porque aquí, bueno, en todo el libro, pero en esta ocasión aquí, en esos 2 versículos que hemos leído, está el método para anunciar el evangelio, para plantar iglesias, para revitalizar iglesias, para crecer como iglesia. Aquí está la forma primitiva y la forma actual de cómo la iglesia crece, y es a través de la predicación del evangelio. Es por medio del anuncio de la palabra. Por lo tanto, es por medio de la predicación de Cristo. No hay otra manera. Otras maneras pueden llenar auditorios, pero no llevar a las almas a Cristo. Solo la predicación del evangelio hace que los corazones se quebranten ante la cruz y reconozcan a Cristo como su Salvador. Veamos por favor de nuevo versículo 4 y versículo 5. Luego de haber dicho esto, leámoslo de nuevo. Mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes. En la traducción de ustedes, creo que lo dije el domingo pasado, dice anunciando el evangelio, ¿no? ¿O qué dice exactamente? ¿Alguien me lo puede confirmar? Ajá. En la que yo tengo, dice anunciar la palabra. En el Nuevo Testamento se escribe en griego y la última palabra de ese versículo es logos, que significa palabra. Y la palabra que está traducida como anunciando es de la raíz evangelio. Por eso las 2 traducciones son aceptables. Porque el evangelio no es más que el anuncio de buenas nuevas. Entonces están anunciando la palabra. Versículo 5. Entonces Felipe, de Felipe y Samaria hablaremos el próximo domingo. Pero entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba. Ya no dice a Cristo, ¿verdad? Ya no dice el evangelio ni la palabra. ¿Qué dice? A Cristo. Desde estos 2 versículos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reconocer el método divino para crecer y para traer a otros a los pies de Cristo. Es la predicación o el anuncio del evangelio de Cristo. Y al mismo tiempo vamos a identificar el contenido que debe tener esta predicación. Finalmente vamos a revisar nuestras vidas en cuanto a los asuntos que vamos a tratar en esta mañana. La predicación, el método divino. Cualquier siervo de Dios, cualquiera que Dios llama para su ministerio, para plantar una iglesia, como es nuestro caso, o para ser pastor de una iglesia, o para hacer crecer la iglesia en sí misma, debe saber que para eso no debe implementar ningún novedoso método. Las iglesias no son corporaciones mercantiles. Sus métodos de crecimiento, si usted es un gerente comercial o de operaciones o un empresario, pues sí, hermano, ahí búsquele los métodos para poner su producto en las vitrinas y que se venda, y que se venda cada vez más. Hablaba con un empresario de los fósforos, guatemalteco, esta semana.
y me dice el único lugar donde pierdo en el mercado de fósforos es aquí en Tegucigalpa. Me dice. Aquí es el único lugar, y Choluteca, todo el país nosotros vendemos más fósforos. Y él tiene sus métodos para crecer en el mercado. Pero cuando una iglesia quiere crecer, cuando una iglesia se quiere plantar, no son los mismos métodos, hermanos. No hay que implementar ningún novedoso método. Lo que hay que hacer es predicar y predicar a Cristo. Cualquier otra actividad, porque hay, pero cualquier otra actividad que esté relacionada al trabajo de la plantación, revitalización o crecimiento de una iglesia debe ser una actividad secundaria y no esencial. Nuestra tarea es y será siempre predicar el evangelio de Cristo. Esto no debería ser cuestionado por los cristianos en ningún momento. La respuesta de los oyentes, hermanos, al evangelio es posible que sea positiva, pero es posible que sea negativa. No es la respuesta de los oyentes lo que va a dictar lo que nosotros vamos a hacer. Lo que vamos a hacer lo va a dictar la palabra de Dios. A Noé le tocó predicar muchos años cuando todos sus oyentes lo ignoraron, pero él seguía obedeciendo lo que Dios le había encomendado. El trabajo de la iglesia es eso. Nosotros no, nada de lo demás debe influir en la fidelidad en que entregamos el evangelio. Notemos cómo este método se puede identificar en estos versículos. Bueno, ya los leímos. ¿Qué hacían los que se habían esparcido por la persecución en cada ciudad, hermano? ¿Qué hacían? Anunciaban la palabra. Y luego nos da un ejemplo puntual. ¿Qué hizo Felipe cuando llegó a Samaria? Predicar a Cristo. Tiene un sentido. Lo vamos a ver el otro domingo eso. Bueno, esto se nota en todo el libro de Hechos. Desde Hechos 2, hermanos, hay predicación. Pedro predicando. Cuando Bernabé y Pablo van en su primer viaje misionero, pasan por Chipre y bueno, van a todos esos lugares, van predicando el evangelio. Sí, tenían alguna estrategia, pero respetando la predicación del evangelio. Bueno, ¿a dónde lo vamos a hacer? Vamos a la sinagoga, hagámoslo ahí. Si se quiere ver eso como una estrategia, vaya. Era el lugar más lógico. Pero la tarea era predicar el evangelio. Penosamente, hermanos, tal vez no sea el caso de ustedes, pero debo decirlo, en nuestra época, muchas veces las escuelas misioneras y de plantación de iglesias, en su afán de ser muy creativos, invierten una vasta cantidad de recursos y energía en actividades no esenciales para la proclamación del evangelio. No estoy diciendo que son malas, solamente que invierten gran cantidad de recursos y energía en actividades no esenciales para la predicación del evangelio. Y como consecuencia descuidan invertir recursos y energía en la tarea esencial. No estoy criticando las actividades misioneras que se realizan en diversos países donde no pueden entrar como misioneros porque no les dan permiso de entrar al país. Hace como un mes platiqué con alguien que trabaja en la India, en una empresa, pero él es misionero. Esa es la única manera que puedo entrar a ese lugar. Y gracias a Dios el dueño de esa empresa, es una empresa grande, es creyente y yo tengo mi formación, pero al mismo tiempo hago la obra misionera. No estoy criticando esos asuntos. A veces es necesario. Yo no soy un experto en misiones. Ellos saben lo que hacen, no los estoy criticando, pero no puedo ser ciego. Desde donde estoy y por las Sagradas Escrituras muchas veces pierden o invierten mal el tiempo
en cosas que no son malas, pero que nunca van a hacer que la gente llegue a Cristo. Lo que estoy diciendo es que en algunos casos, esas tales actividades no contemplan como esencial la predicación del Evangelio, sino solo actividades como de ayuda social, que no son malas, pero, y está bien, que se hagan actividades sociales en la iglesia, de ayuda social y en el campo misionero, pero que no tomen el lugar de la predicación del Evangelio. Que se hagan sí, pero que se hagan sí y solo sí. El objetivo real es que estas actividades sirvan para que el Evangelio sea escuchado por más personas. Si vamos a cambiar el techo de una iglesia, es porque queremos que ellos estén bien, pero porque queremos que esa iglesia llegue gente a escuchar el Evangelio. Ayudemos a los pobres, sí. Ayudémoslos en la medida de nuestra posibilidad, pero más importante aún es que los pobres escuchen el Evangelio de Cristo. Y eso debe de estar claro en el pensamiento de la iglesia, hermanos. Los recursos, el tiempo y la tarea principal, o una de nuestras tareas principales, es la proclamación del Evangelio. Por eso vamos a descuidar la hermandad entre nosotros. No estoy diciendo eso. Pero nuestra tarea tenemos que predicar. En el pensamiento de la iglesia esto debería de ser claro. ¿Y por qué no lo puedo delimitar en cuanto a mi responsabilidad? Eso debe de estar claro en esta iglesia. No es un tema tan interesante, pero necesito hablarlo porque ustedes deben de estar claros en eso. Para que la iglesia no se desenfoque en este asunto, se requiere que en nuestros propios cultos, domingo a domingo, la palabra de Dios tenga un espacio especial y no secundario. Que la predicación sea central en el culto y no periférica. Que no esté en un segundo o tercer plano. No deseamos que lo que los motive más a la gente a estar en este lugar sea algo diferente a que aquí se va a predicar la palabra de Dios. Y que si vienen a esta iglesia van a escuchar un mensaje de parte de Dios para ustedes. No estoy en contra de la calidad de una buena decoración. Si pudiéramos comprar flores todos los domingos, no estoy en contra de eso. No estoy en contra de que pudiéramos tener 4 ujieres bien vestidos, bien perfumados, bien bañados, dándoles abrazos en la mañana y dándoles un programa full color. No estoy en contra. No estoy en contra de las iglesias que invierten en buen equipo musical y tienen sus baterías, violines, guitarras, coros, micrófonos ambientales. No estoy en contra de eso. Pero lo que yo no quisiera es que alguien diga, vamos a ver, ahí, vamos por los cantos, vamos. Vamos porque nos dan un abrazo en la entrada. Ay, porque te dan abrazos en la bienvenida. No digo que no puede pasar. Pero lo que aspiramos es que la gente venga hambrienta de escuchar la palabra de Dios. Y que para la gloria de Cristo aquí la escuchen. Hermanos, así debe ser. Es la predicación algo central para los cristianos. Así que los que predicamos aquí, que no soy el único, y no seguiré siendo el único, no es que no estemos informados de los sucesos relevantes del mundo o de nuestra sociedad. Personalmente me gustan las noticias. Y llanamente se los digo, es que hablar como tema principal de estos asuntos no es nuestro llamado. Podemos citar alguna historia de políticos o palabras de ellos. Podemos citar acontecimientos deportivos o anécdotas deportivas o históricas o de otros temas económicos, pero lo haremos con el objetivo
de introducir nuestro tema o nuestra idea, como para encontrar algo análogo, alguna analogía o aplicación para el mensaje que nos corresponde entregar. Pero jamás los temas de la política, la geopolítica, las luchas de poder u cosas semejantes serán la centralidad de nuestra predicación. No estoy diciendo que no le daremos orientación en momentos que se requiera. No estoy diciendo que a veces no es competente que los que somos pregoneros de justicia le demos un consejo. No estoy diciendo eso, pero en definitiva nos centraremos en aquello para lo que hemos sido llamados: predicar la palabra. Y la iglesia también tiene esa responsabilidad. Eso era lo que los apóstoles y los creyentes en los primeros años de la iglesia hacían. Ellos predicaban la palabra. ¿Ha predicado o ha enseñado la palabra usted a alguien? Es saludable, hermanos, que estemos conscientes de que también existen tentaciones de desenfocarnos como predicadores, como pastores y como iglesias, o de bajar los brazos, o de poner en nuestro mensaje otros asuntos que generen mayor interés en los que vienen a escucharnos. Hay tentaciones, pero no hay que ceder a ellas. Pablo le escribe a Timoteo 2 cartas. Timoteo estaba en Éfeso, en una tarea compleja, pastoralmente desgastante, difícil. Eso se puede notar al estudiar la primera epístola a Timoteo. Pero luego le escribe una segunda epístola y lo anima mucho. Yo digo, ¿cómo la estaba pasando Timoteo para ver cómo lo anima en la segunda? No le dice, no te rindas, no hagas esto, no hagas lo otro. Y le dice varias cosas. Por ejemplo, voy a decir algunas de las cosas que Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Luego le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Porque posiblemente él tenía tentaciones. ¿Cómo hago para lidiar con todo eso? Y le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y luego en el capítulo 4 le dice, te requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en tu reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El anuncio del testimonio de Cristo y la predicación de la palabra no puede cesar en nuestros ministerios. Como vimos la semana pasada, esta labor que nos expresa el versículo 4 de predicar o anunciar la palabra, en donde los creyentes lo hacían, se refiere a esa conversación. Ahí no está hablando de un púlpito, en el versículo 4. Se refiere a una conversación intencional en que usted puede tener con aquellos cercanos en diferentes lugares de convivencia. Esa conversación donde usted habla de Cristo y de su plan redentor. Pero no, hermanos, a veces nosotros queremos hablar de otras cosas. Y yo no digo que esté mal algunos temas. Yo soy uno, por ejemplo, me gusta el deporte, el fútbol. Y si a alguien le gusta el fútbol, hablo. Pero hermanos, hay que hablar de Cristo. Ojalá, estoy orando, voy a estar orando por alguien que me encontré hace 2 días. Me lo encontré con su familia, un joven que lo conocí joven, no está yendo a ninguna iglesia hace muchos años.
lo invité para estar aquí y hablamos de Cristo. Lo saludé, fui a lo que estaba haciendo, volví y él ya estaba hablando de Cristo con su familia, contándoles dónde me había conocido y me emocionó cuando él me dijo, estábamos hablando, y la esposa empezó a hablar del tema y empezamos a hablar de Cristo con alguien que no es creyente, hermano. La gente está abierta en nuestro país, en términos generales, a hablar de Cristo. Hagámoslo. Y eso es a lo que se refiere el versículo 4 cuando dice anunciando el evangelio o anunciando la palabra. Esa conversación intencional acerca de Cristo y de su plan redentor. Podríamos decir que el versículo 5 sí se refiere a una predicación para una congregación o para un grupo de personas que están atentas a la predicación de una persona, cuando se refiere a Felipe. Y es que en definitiva ninguna de las dos se puede obviar en la iglesia. Ni el trabajo persistente de ustedes en sus círculos y centros de trabajo y de domicilio, ni la predicación fiel a una congregación domingo a domingo. No podemos optar por una de ellas en descarte de la otra. El versículo 4 y 5 es un buen ejemplo de ello. Véanlo de nuevo. Mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. Pero en el 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿Y a quién le predicaba? El versículo 6 nos puede dar la respuesta. A una multitud, hermano. Las dos van de la mano. De nada sirve tener una iglesia que trabajan como hormigas semana a semana predicando el evangelio, trabajando para que la gente venga y escuche el evangelio de Cristo, y el domingo el pastor ni sabe de lo que va a hablar porque no se ha dedicado a la palabra. Pero tampoco podemos tener una iglesia, un pastor que se está dedicando a la palabra horas a la semana para exponer el texto y la iglesia durante la semana, caso contrario, nada de trabajo. Las dos cosas, aquí lo vemos, van de la mano. La iglesia debe predicar. Ustedes. Y cuando digo predicar, a veces sí es predicar desde aquí, pero a veces es esa conversación. La iglesia debe predicar y créanme, créanlo, la gente va a escuchar. No digo que la gente va a venir, porque no lo sabemos, pero la gente va a escuchar. El doctor Albert Mohler lo dice de la siguiente forma: si predicamos el evangelio de Jesús, el mundo lo escuchará. Y cuando lo escuchen, algunos creerán en él, confesarán su nombre y serán salvos. Y yo le añado, e irán con gozo a las aguas bautismales. Prediquemos, hermanos, en todo tiempo, en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Busquemos siempre la oportunidad de presentar a nuestro Rey y Salvador. Gracias a Dios que en nuestro país la gente aún recibe el mensaje del evangelio con respeto. Y estoy hablando como una generalidad, con atención. Pablo también le dijo a Timoteo, y tómenlo para ustedes, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, al inicio de la segunda epístola, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y seguido le dice, por tanto, o sea, te dije lo anterior para esto, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Rey. Y es el mismo Pablo en su epístola a Romanos que dice,
Lo voy a leer como dice mi versión, el texto recibido. No me avergüenzo del evangelio de Cristo. Tomemos hoy estas palabras para llenarnos de valor y ánimo y durante la semana hablar de Cristo. Porque sin predicación, hermanos, no hay evangelización. Debemos predicar. Ustedes deben hacerlo. Yo debo hacerlo. Los que son creyentes debemos hacerlo. Siempre. Ahora, brevemente, porque el tiempo avanza. El contenido de la predicación. Esto es un tema muy importante en nuestros días, hermanos. Hay hombres que la sociedad los conoce como hombres de religión o hombres de Dios, pero son más populares por sus opiniones políticas que por su teología. Salen más en los medios por sus opiniones políticas que predicando el evangelio de Cristo. El contenido de nuestro mensaje, el sello de nuestra marca es importante. Hermanos, ¿será que hoy hubiese sido mejor hablar de la celebración de los 2 años de gobierno del actual presidente? ¿O hubiese sido mejor hablar de la reunión de los líderes de la oposición hace un par de días donde publicaron una foto? ¿O qué les parece si hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania? Interesante, ¿no? O la que se está librando entre Israel contra Hamás. ¿Qué les parece si hablamos de la tensión tan intensa que hay ahora entre las 2 Coreas? O de las elecciones primarias en Estados Unidos que ya empezaron. O del problema en la frontera en Texas. Temas relevantes. No, hermanos. Ni estos, ni temas, ni ningún otro asunto debe tomar el lugar de algo superior y sumamente más importante, que es hablar de Cristo y de su santa palabra. Si por hablar de Cristo la gente no quiere estar aquí, perseverar en esta iglesia, y prefieren ir a una donde se habla de estos asuntos más seguidos, no será. Yo no cargaré con eso, hermano. Yo no voy a cambiar el tema central de mi predicación. Vamos a hablar de Cristo. Fue un influyente predicador del siglo pasado que dijo que Jesús nunca había pronunciado, en sus palabras, ¿verdad? Nunca había pronunciado un discurso político o hablado de política. Él se concentró en su maravilloso mensaje del reino de los cielos. Lo demás va a pasar o no va a pasar, pero lo que la gente necesita es encontrarse con Cristo. En muchos casos, hermanos, con el afán de crecer, muchas iglesias ceden o a quitar la centralidad de la predicación de la palabra o a dar mensajes que no surgen desde la palabra de Dios. De tal modo que algunos hablan hasta de lo que soñaron el día anterior o de las supuestas profecías que les han sido reveladas cuando nada se les ha revelado. Todo porque quieren ser novedosos. Otros encuentran en los diarios o en las redes sociales un tema de interés general y lo cristianizan y hablan de eso. En fin, existen cosas hasta difíciles de creer de los mensajes que se escuchan en algunas congregaciones. Como les digo, no estoy satanizando estas cosas. Yo puedo hablar con ustedes de estos asuntos, pero este lugar es para predicar a Cristo y a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, hermanos. Eso es lo que nosotros hacemos. El mensaje que debemos de entregar es el mensaje de la palabra de Dios. De nuevo, hermanos,
volvamos a ver lo que dice el versículo 4 y el versículo 5 en cuanto a esto. Predicaban o anunciaban la palabra. Usted no puede anunciar algo que no lo sabe. Ellos conocían la palabra. Y Felipe predicaba a Cristo. Hay una relación maravillosa entre estos dos versículos. Anunciar la palabra y predicar a Cristo. Hermano, es que desde que usted abre la Biblia, está Cristo creando todo el universo. Todas las cosas Él las creó. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida. Ahí está Cristo. Y luego de la caída, y lo voy a decir en un lenguaje que entendamos todos, lo que llaman los estudiosos el primer evangelio, la primera proclamación del evangelio, está en Génesis 3:15, cuando se promete que de la simiente de mujer se va a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Cómo, hermanos? Con la obra de Cristo. Y si usted va por toda la palabra, va a encontrar a Cristo. Ahí está Él. Es por eso que cuando dicen anunciaban la palabra y en el caso de lo que, como lo dice Lucas de Felipe, es predicar a Cristo, hay una relación directa. Si usted no encuentra a Cristo, está viendo la Biblia defectuosamente. Si al predicar la palabra de Dios no estamos exaltando a Cristo y al Dios mismo en la persona de Cristo, algo malo está pasando. En Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ¿qué dice? Y en ese tiempo solo existía el Antiguo Testamento. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí en cada uno de los profetas, en los salmos, en los libros poéticos, históricos, proféticos, ahí está Cristo. Leíamos Lucas 24, vayan de nuevo, cuando Jesús va con estas personas ahí en el camino de Maús y sus ojos están en ese momento como cegados. Y Jesús les dice en el versículo 27, 24, 27, y comenzando desde Moisés, o sea, desde los libros de la ley, y desde todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía acerca de Él. Es que, hermano, la historia es de Cristo. En Hechos, siempre más adelante, Felipe, luego de predicar ahí en Samaria, Dios lo lleva a predicarle a alguien de origen africano, a un etíope. En el versículo 32, el etíope va leyendo el profeta Isaías, pero no entiende. Y en el versículo 32 dice: y el lugar de las escrituras que leía era el que leía el etíope. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco a Felipe: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el evangelio de Jesús. Cuando esto pasó, no existía Mateo, Marco, Lucas, Juan, ni todos los libros del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Entonces hay una relación, hermanos. Es por eso que nosotros debemos estar familiarizados con la palabra. Debemos de conocer la palabra, memorizar la palabra, rumiar la palabra,
hablar de la palabra. Y no podemos obviar el evangelio. Hermanos, es posible que usted tenga una oportunidad de hablarle a alguien, pero sépanlo, es posible que sea una oportunidad única en ocasiones. No vaya a obviar, dejar de hablar de Cristo. Hable de que Cristo en la cruz cargó con los pecados. El mensaje que a usted lo conmovió, el mensaje que a usted lo doblegó en su ser, posiblemente hasta en llanto, quebrantado, posiblemente no lo sé. No lo obvie. Dígale, Cristo cargó los pecados y la ira de Dios fue puesta en la cruz. Y ahí Él sufrió, según las Escrituras, el castigo para nuestra redención, pagando por nosotros, pagando por usted. Murió como que fuese un maleante, pero Él era Dios encarnado. Y resucitó de entre los muertos. Y ascendió al cielo y hoy está a la diestra del Padre. Y hoy ofrece vida y salvación y esperanza. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo, porque si no irá a una eterna condenación sin Él. Enfréntelo contra la palabra, enfréntelo contra la muerte, enfréntelo contra el castigo atroz, eterno, y póngalo ahí frente a la cruz. Haga su trabajo, hermanos, pero para eso debe de conocer las Escrituras. Evaluemos brevemente si su predicación o su plática de Cristo está acorde a lo que hemos aprendido hoy. Para eso, hermanos, debemos amar este libro. Póngalo en su casa, en un lugar visible, hermano, donde usted lo pueda abrir y leer. Léalo. Hermano me decía, estoy leyendo Marcos. Léalo, hermano. Familiarícese, memorice algún versículo. En enero dispuse memorizarme uno, ya lo logré, hermano, Gálatas 1:4, y lo cité en este mensaje. Y en febrero me voy a aprender otro. Hermanos, la Biblia usted la puede leer una docena de veces, 15 veces, 20 veces. Y va a querer seguir leyéndola más, porque lo sigue quebrantando, lo sigue llenando de Cristo. Tenemos que ser una iglesia que no podemos obviar nuestra arma. Esta es nuestra espada. Es la espada de doble filo y esta es la que penetra las profundidades del corazón. ¿Estamos nosotros hablando de Cristo o predicando? ¿Estamos ejerciendo en nuestra fe esa parte de la vida cristiana? ¿Le estamos hablando a la gente de Cristo? ¿O estamos dejando que nada más la gente vea nuestra vida piadosa y que tal vez así lleguen a Cristo? No, hermano, es a través de la predicación del Evangelio. Y dos, el contenido de lo que estamos hablando en esencia es el Evangelio. Es parte de nuestras pláticas, de nuestras conversaciones. O la iglesia está desviando sus atenciones. Bueno, más nosotros que somos un pueblo tan apasionado por la política, por el fútbol, más ahora por la polarización de la sociedad, y cada quien quiere opinar y quiere que su voz se escuche. No digo que es parte de nuestra cultura, pero en medio de nuestra cultura levantemos la bandera del Evangelio, hermanos. Hablemosle a la gente de Cristo. Me encontré con un amigo, estaba yo en segundo y tercero de ciclo, y fuimos, como decir, éramos 3. Y bueno, jugábamos, nos reíamos, hacíamos relajo, nos gustaba el fútbol. Íbamos a la casa de uno, de otro y de otro. Tenía tiempo de no verlo. Hermano, y las cosas van sencillas. ¿A qué te dedicas? Ya me contó él. ¿Y a qué te dedicas vos? Yo me dedico a esto. ¿Y a qué me dedico, hermano? Entre las cosas que me dedico, soy pastor de una iglesia evangélica. Yo no lo puedo obviar.
Ay, me va a empezar a preguntar cosas, José. Va a decir que qué bárbaro, pastor, a ver qué sinvergüenza. No, hermano, yo lo digo, porque es a lo que me dedico, es lo que creo. Estoy convencido de que estoy parado sobre la roca de la verdad, que es Cristo. No tengo temor de eso. Lo que hayan hecho otros, ellos darán cuenta de sus cosas. Ay, ¿a qué iglesia vas? Me dijo él. Ah, sí, bueno, ¿qué iglesia pastoral? Se llama Iglesia Bautista Berea. Ay, ¿qué significa Berea? Hermanos, con eso empieza una plática. Y le digo, Berea era una ciudad en los tiempos del primer siglo de la Biblia, donde cuando llegaron Pablo y les enseñaba, ellos estudiaban mucho la Biblia y verificaban si lo que Pablo les decía era así. Ah, qué interesante. No se dejaban engañarles. Hermanos, nosotros debemos de hacer, es el propósito de ese nombre, que amemos este libro y que lo escudriñemos y que lo anunciemos. ¿Se saben ya de memoria el versículo lema de la iglesia? Yo a veces fallo, pero hay un contenido muy importante. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y luego dice, y creyeron muchos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué creyeron, hermano? Porque alguien les predicaba. Y creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, fachentas pues, y no pocos hombres. Ese es los versículos de nuestra iglesia. Apréndanse. Según Hechos 17, 11, 10 al 12. Hermanos, vamos a cerrar aquí porque el tiempo ha avanzado. A veces los que hablamos se nos va el tiempo. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Solo tú sabes lo que has hecho en el corazón de los oyentes con tu palabra. Pero el objetivo era, Padre, que tú los muevas a amarte más, a amar más tu palabra, a conocer mejor el Evangelio, a creer totalmente en Él y a anunciarlo, a predicarlo, Señor. Mueve a esta iglesia a predicar el Evangelio en nuestra comunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano Danilo. Ahí disculpe que me tomé más tiempo de lo acostumbrado.